una práctica. Con esto cerramos el curso. Aquí hemos juntado las dos prácticas. Lo mismo la clase teórica. Habrán visto que ya la clase tiene como 100 diapositivas. Entonces están colocadas ya las dos últimas clases de hongos. ¿Sí? Entonces vamos a hablar acerca de los honguitos, ¿no? La última parte. Y de verdad que yo creo, ya eso me tocará conversarlo el otro año, o para el otro año, no creo que ya sea este año, porque yo creo que debería agregarle hasta un poquito más, hacer 3 clases de micosis, de honguitos, porque ahora los hongos están teniendo bastante relevancia, ¿no? Y en el sentido de que muchas de las enfermedades, después que los pacientes quedan con alguna secuela, de alguna infección viral o tuberculosis, por ejemplo, o luego de una infección bacteriana por el uso de los antibióticos que hayan tenido, se puede meter un hongo. Entonces esto se hace más susceptible. Entonces cada vez más vamos a ver nosotros casos de pacientes con micosis. Pero el detalle es que nosotros no los vamos a poder detectar tan fácilmente, porque como vamos a ver en la clase, es que las pruebas que utilizamos para el diagnóstico de micosis están basadas en los cultivos. Entonces los cultivos no es que el honguito crezca rápido, no es como la bacteria que lo siembro y al día siguiente ustedes venían y veían su placa. Aquí no, aquí todavía el hongo demora en crecer, puede demorar en crecer 3 días, 7 días, 15 días, 20 días, y tú te puedes quedar todavía con el diagnóstico incierto. Entonces mientras va sucediendo eso, van corriendo los días, tú ya vas sospechando en otras enfermedades y muchas veces al hongo lo dejas descartado, ¿no? Ese es el detalle con el hongo. Pero bueno, vamos a ver entonces. Y como también les mencionábamos acerca de las características de los honguitos, ya dejamos de lado la bacteriología, donde decíamos al reino procariota. Este es un reino eucariota, así como nosotros, o sea, tiene células que muy bien están formadas, con mitocondrias, con todo lo que ustedes han visto de las organelas ya. Igualito lo tienen los hongos, ¿no? Son gérmenes, o bueno, son agentes aerobios. Son macroscópicos y microscópicos, porque aquí uno habla de las características del cultivo, que les voy a mostrar algunas imágenes, sobre todo con los que son los de los hongos ambientales, ¿no? Unicelulares o pluricelulares. Y en su pared celular la característica que tienen es la famosa quitina, que sí lo han escuchado en bioquímica, cuando hablábamos en bioquímica de los componentes como parte de los polisacáridos, estaba ahí la quitina, ¿no? La forma de almacenamiento también que tienen los hongos es con el glucógeno, y nosotros también almacenamos glucógeno en nuestro hígado y en el músculo, ¿no? Bueno, entonces, la pared celular está compuesta de quitina y glucano y tiene reproducción sexual y asexual. Entonces, nosotros aquí describimos mucho los hongos que son las levaduras y los hongos filamentosos. Entonces, ¿qué cosa es una levadura? Es aquel elemento que tiene una forma redondeada. Ejemplo de levadura que nosotros hemos visto, cándida. ¿Se acuerdan ustedes de la cándida que vimos en una de las primeras prácticas de una muestra de secreción vaginal? Y ustedes pudieron observar a las famosas levaduras, ¿no? Blastoconidia. ¿Qué cosa es la blastoconidia? Es una levadura gemando, como se ven acá, por ejemplo. Ahí se ven 2 levaduras juntitas. Eso es una gemación. Las hifas es un elemento estructural en el cual tiene forma de un filamento. Como pueden ver ustedes aquí, esta es la forma del filamento. La otra vez, por ejemplo, me llegó una muestra de orina, creo que sí les conté, de una sala en la cual me decían: doctora, busque hifas en la orina. Los hifas en la orina. Si tú me hablas de hifas, estoy hablando de hongos filamentosos. Y en la orina yo no voy a encontrar un hongo filamentoso, porque un hongo filamentoso tendría que ser o de los dermatofitos, que como su nombre lo dice, le encanta estar en la piel, en un momento los voy a mencionar, o en todo caso se estaría hablando de un hongo de tipo dimórfico, que son los que tienen las dos formas de levadura y de hifa, y va a depender mucho de la temperatura, que luego lo vamos a comentar. Pero bueno, entonces, en la orina no hay hifas, hay pseudo-hifas. ¿Por qué? Porque las levaduras, como la cándida, puede adoptar las dos formas. Puede ser levadura o puede ser pseudo-hifa. ¿Y qué cosa es una pseudo-hifa? Es una célula alargada, como ven acá. Y así se ve en la imagen. Pareciera como si fuera una hifa, pero no es una hifa, es una pseudo-hifa. Las hifas más bien son filamentos que tienen segmentos.
Y el micelio es un conjunto de hifas. Otra de las definiciones que se hace mención en los honguitos son los conidios. Los conidios que pueden ser macroconidios o microconidios. ¿Y qué cosas son? Son aquellas extensiones, por eso dice acá propáulo, originado ¿de dónde? De un proceso de reproducción asexual. Es el extremo del filamento o de la hifa. Y de este conidia sale, ¿quién dice? De aquí sale una estructura, o sea, tiene esa estructura alargada llamada conidióforo, ¿no? Que es una hifa especializada. Acá. Entonces, conidióforo y termina en sus conidias. Las conidias son estas cositas redonditas, como si fueran las esporas. Entonces, esas son las conidias. Y bajo las conidias es como uno adquiere la infección o la enfermedad del hongo. Entonces, son las conidias que uno las inhala. Entonces, por vía inhalatoria van a ingresar varias infecciones por hongos. Por eso que muchas veces mi órgano afectado va a terminar siendo el pulmón. El esporangio. El esporangio es una estructura globosa. Esto lo vamos a ver en los rizopus, por ejemplo, ¿no? Los rizopus tienen su esporangióforo. En vez de yo decir conidióforo, digo esporangióforo. Acá. ¿Ven? Y no tiene segmentos. No tiene septos que lo dividen. Y al final su cabecita del esporangio contiene las esporangiosporas. En vez de decir conidióforos o esporas, digo esporangiosporas. El ejemplo clásico para mencionar es rizopus. Entonces, hablando ya de los hongos ambientales, nosotros la verdad aquí en el ambiente tenemos hongos. Si yo dejara, y a veces yo les decía, ¿se acuerdan cuando ustedes sembraban? Y yo les decía, no me dejen la placa mucho tiempo abierta, o tratemos de que la placa la acerquemos al mechero. ¿Por qué? Porque si ustedes la dejaban mucho tiempo abierta, se iba a meter un hongo ambiental, y en las placas se ve crecimiento de hongos ambientales. Entonces, uno de esos hongos ambientales es el penicillium. Y en el penicilio la característica es esto, es observar las hifas. Miren, las estructuras alargaditas son hifas y tienen tabiques, se ve muy bien definido y sus tabiques bien bonitos, ¿no? Y acá tiene sus conidióforos, este es un conidióforo, conidióforos aquí, y miren sus conidias. Por eso dicen acá que tiene el aspecto de ¿quién? De un pincel, ¿no? La característica de hablar de penicilio, que yo vea al microscopio las conidias, los conidióforos y su hifa dispuesta en forma de un pincel. Eso es lo característico para hablar de penicilio. Cuando yo cojo esto de acá es luego del cultivo y le hago un directo, ¿no? Lo pongo acá. Esto de acá está coloreado con azul de lactofenol, por eso que van a ver muchas de las imágenes de color azulito. ¿Ya? Ese es azul de lactofenol, por si acaso, no es azul de metileno, El azul de metileno que utilizábamos en TV, ese no es azul de lactofenol para que se puedan ver muy bien las estructuras. ¿Ya? Y las colonias, que eso es clásico, las colonias, el medio, no se siembran estas en agar sangre, agar macón, que se acuerdan cuando hablábamos en la práctica, no, aquí el agar que utilizan los honguitos se llama agar saburo, ¿ya? Agar saburo, es otro tipo de agar para el crecimiento de los honguitos. Tenemos una infinidad de agares. Claro, con ustedes nomás solamente he mencionado lo básico, ¿no? Porque tampoco no les voy a decir todos los tipos de agares, porque no es la competencia del médico. O sea, el médico, luego ustedes me han dicho, doctor, ¿usted por qué me está enseñando tanto si yo no voy a ver tantos agares? Es la verdad. Lo básico tienen que saber, ¿no? Lo básico, lo mínimo y lo que les va a servir. Entonces el agar se llama el agar saburo, y en el agar saburo uno va a observar estas colonias azul verdoso. ¿Cómo se van a ver? Algo parecido. No sé si ustedes han visto, ¿no? Estas de acá son otras colonias, pero si ustedes seguro las deben de haber visto los honguitos, ¿no? Los honguitos del penicilio. El penicilio, ¿dónde lo ven, por ejemplo? ¿No? O sea, cuando su fruta, la naranja, se les ha malogrado, no se pone ahí todo verde, ya es el penicilio. Pues. Ahí está el penicilio, ahí está. Facilito, ya tienen ahí el hongo que se pone todo verde, eso no sirve, lo meten a la basura, ya, ahí está el penicilio. Eso, ahí está. Ahora veamos al Aspergillus, que yo diría que es uno de los hongos ambientales que ocasionan con bastante frecuencia enfermedades, sobre todo Aspergillus fumigatus. La ventaja de los Aspergillus o del penicillium es que son de crecimiento rápido.
en 2 días tú ya tienes la placa llena, invadida del hongo ya, o sea, sí crecen rápidamente. Entonces, yo por ejemplo he tenido oportunidad de verlos en los pacientes cuando nos envían las muestras de esputo. Entonces, cuando se dice al paciente que deje su muestra, nosotros lo vemos y si me está ahí mi colega, está sospechando que puede ser una infección por hongo, lo sembramos en Saburó y luego de 2 días observamos el crecimiento de los aspergillus. Y se ven así estas colonias, ¿no? Dice colonias filamentosas que se ven de color blanco, puede ser de color amarillo, puede ser de color verde, porque hay diferentes especies de aspergillus. La especie más frecuente se llama Aspergillus fumigatus. Esa es la que más aislamos. Muchas veces, por ejemplo, hemos tenido antecedentes de pacientes con tuberculosis que ya se curaron, tuvieron su tratamiento, ya pasó, pero les queda una cicatriz. Entonces, a veces se puede hacer más susceptible de que por ahí se pueda meter un hongo. Y el hongo que se mete es Aspergillus. El Aspergillus, ¿dónde lo voy a encontrar? En la tierra. Por ejemplo, los constructores, cuando mueven tierra, de verdad uno pasa y siente todo el olor, de verdad, ahí está nadando el Aspergillus, está ahí rondando el Aspergillus, ¿no? Entonces, por eso que cuando uno está cerca de lugares de construcción, hay bastante exposición a los Aspergillus, ¿ya? Y Aspergillus fumigatus es el más frecuente. Entonces, ¿cómo lo van a ver ustedes en la imagen? Van a ver, miren, las hifas. Estas hifas tienen un tabique. Y en su extremo distal, que dice acá, este es su extremo distal, da qué cosa lugar a las esterigmas. Esterigmas son esas estructuras alargaditas que se pueden dar lugar y en donde nacen, ¿quiénes? Las conillas. Entonces va a depender mucho de la disposición, cómo se adopten esos esterigmas y las conillas para yo decir qué tipo de Aspergillus es. ¿Ya? Porque hay Aspergillus fumigatus, que es el más frecuente, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus terreus, etc., ¿no? Por ejemplo, esta imagen que ven acá es Aspergillus fumigatus. ¿Ven? Y otra de las cosas es que cuando uno ve una placa, tienes que tú verlo por arriba y también tienes que verlo por abajo. Por la parte de abajo tienen otro color las colonias. Miren acá, por ejemplo, acá arriba los vas a ver así verdes. Colonias filamentosas verdes. Por abajo las vas a ver de color así como amarillo o crema. Es la forma del hongo. Es la forma del hongo. Así es como se van a poner, ¿no? Entonces, es su forma de distribución. ¿Ven? Ahí está. Entonces aquí tenemos las características del hongo, ¿no? Del Aspergillus, sus hifas, su hifa, que viene de acá, su conidióforo, y esto que termina con sus esterigmas, ¿no? O que también le dicen acá su vesícula, ¿no? Y de esta vesícula salen estructuras que son sus fiálides. Si hay una primera fila se llama médula y luego viene la fiálide y termina con sus conillas. ¿Okay? Por ejemplo, esta de aquí parece que fuera un Aspergillus fumigatus, porque el Aspergillus fumigatus no cubre toda la vesícula del honguito, no la cubre todita. En cambio, hay otras que te cubren toditita y encima te ponen hasta 2 o 3 hileras. Por ejemplo, una que cubre toda es Aspergillus niger, parece como una flor, pero se ve todo de color negro. Feo se ve el Aspergillus niger, no me gusta. Por el color nomás no me gusta. Pero bueno, esas son las características que tienen los honguitos. Miren qué bonito el color acá, este color rosadito, ¿no? Pero estas colonias son algodonosas de color rosado, si se ve en el Saburó. Y esto de acá, ¿qué cosa es? Un hongo también ambiental llamado Fusarium. Si uno pone de estas colonias en el microscopio, vas a observar hifas tabicadas. Miren acá, se ve una hifa. Y miren, esto se llama macroconillas, porque son estructuras grandecitas. Parece que tuviera la forma de un plátano, ¿no? Un plátano o de una semiluna, miren acá. Y tiene sus septos, sus tabiques. Por eso se le dice macroconillas multiseptadas, fusiformes y urupáceas. Rhizopus, ese es el otro hongo que les estaba mostrando. Acá está, miren, no tiene en sus hifas, no tiene tabiques y por eso se les conoce como esporangióforo, ¿no? Ahí está. Colonias algodonosas blanco-grisáceas con puntos negros. Esos puntos negros corresponden a estas cabecitas llamadas esporangios. Y en el esporangio estaba ¿quién? Sus esporas.
Y esas esporas se llaman esporangióforos, ¿no? Ahí está. Entonces, cabecita oscura que tienes acá. Un diente de otro. ¿Ah? Un diente de otro. Ah, sí, parece, sí. Pero no son. No lo son. Este es un honguito que yo tuve oportunidad de verlo en un paciente con VIH, en el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y era un paciente que veía caballos, o sea, era un paciente que venía de Tingomaría y que se dedicaba al cuidado de los caballos, ¿no? Entonces, por ahí mencionaban que esa rhodotorula es un honguito, es una levadura que está presente en los animales, ¿no? Y encima, bueno, este señor era un VIH, habrá que ver cómo adquirió a la rhodotorula, eso sí no me acuerdo de la historia del paciente, pero sí lo aislamos en el líquido cefalorraquídeo, que eso fue lo que nos llamó la atención, porque nosotros decíamos, generalmente el líquido cefalorraquídeo, cuando nosotros sospechamos de hongos, es criptococo, que ya les había comentado, ¿se acuerdan cuando vimos en la imagen de las levaduras con tinta china y vieron esas levaduras encapsuladas, grandes, bonitas, que yo les decía que era criptococo, y que el criptococo estaba relacionado más con los cuadros de meningitis en pacientes inmunosuprimidos, sobre todo los VIH, y que... ¿Cómo? Algo así, ajá, pero que tenía todo un halo grueso. Eso era un criptococo. Entonces nosotros vimos así una imagen como levaduras, entonces decíamos levaduras, qué raro, porque levaduras no es frecuente, o sea, que ustedes me digan, doctor, una cándida que le encuentra en el líquido cefalorraquídeo es muy raro, ¿eh? Es muy raro, a no ser que sea un dispositivo vascular que tenga el paciente, algo para que yo pueda pensar que es una cándida, ¿no? Entonces aislamos esas levaduras, las dejamos en el agar seguro y vimos este color bonito, ¿no? Que parece como un coral, ¿no? Era un color rojo naranja de aspecto cremoso, brillante, superficie lisa. Y esa es una rhodotorula. La cándida ya ustedes la conocen, ya, porque yo ya les he hablado de cándida hasta el cansancio, pero lo que sí puedo decirles es que tiene las dos formas, ¿no? La forma de levadura, la forma de pseudohifa, y como dicen acá, su disponibilidad o para que pueda pasarse de un lado a otro es dependiente de factores ambientales, entonces para ello es necesario conocer la virulencia del hongo. Una de las cosas interesantes con cándida es que la cándida también la puedo aislar en los hemocultivos. En aquellos pacientes que han estado hospitalizados por teniendo larga estancia hospitalaria, han estado consumiendo los antibióticos, por ejemplo, muchas veces estos pacientes pueden continuar con fiebre y después lo que se les mete es una cándida. Entonces uno puede aislar ahí a estas levaduras, ¿no? Y una de las que resulta ser mortal es la cándida auris, ¿no? Porque también nosotros hemos reportado acá, no en el hospital en el 2 de mayo, pero sí en otros hospitales acá en Lima, la presencia de cándida auris, ¿no? Entonces recuerden ustedes las dos formas de IFA y pseudo-IFA y levadura. Ahí pueden ver ustedes la imagen, si es que yo lo trabajara con una solución fisiológica, la forma de mis levaduras. En el GRAN, esto fue lo que nosotros vimos, la forma de levaduras, y miren acá esta forma alargada que son las pseudo-IFAs. En el KOH, ¿qué significa KOH? Hidróxido de potasio. También uno puede visualizar aquí la forma de las levaduras y algo de las pseudo-IFAs. El KOH sobre todo lo vamos a utilizar con los dermatofitos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el KOH es un queratolítico, el hidróxido de potasio es un queratolítico. ¿Y qué cosa es queratolítico? Que me va a romper queratina. ¿En dónde tengo yo queratina? En la piel, en el cabello y en las uñas, ¿no? Entonces vamos a hablar un ratito ahorita de los honguitos que son los famosos dermatofitos. Este es el crecimiento de la cándida, como se ve. Son colonias pastosas, compactas o rugosas que son de color blanco a crema, ¿no? Son festivas. Entonces, el agar que se utiliza es saurodextrosa con antibiótico para favorecer al crecimiento de cándida. Este es el hongo que yo ya les había comentado, ahí está la tinta china, ven la característica, esa cápsula que tienen, esa cápsula gruesa, y uno cuando lo ve dice, ah no, lo que yo estoy viendo acá son levaduras encapsuladas compatibles con criptococo, ¿no? Entonces se dice que en algunos casos nosotros podemos ver qué cosa ahí, podemos ver también blastoconidia. Por ejemplo, esta es una blastoconidia, una levadura que está en formación. Esta es una blastoconidia. Ahora, ustedes me dirán, doctora,
todos los criptococos, o sea, si yo tengo un paciente con clínica o sospecha de criptococo, todos ellos los voy a ver con la tinta china, no. Va a depender muchas veces de la cantidad de criptococo que tenga para que la tinta china dé positivo. ¿En qué situación, por ejemplo, yo puedo tener esa positividad y ante mi sospecha diagnóstica sería con una prueba llamada antígeno de criptococo, en la cual yo valoro qué cosa? Los antígenos que están presentes en la cápsula del criptococo. ¿Qué se puede hacer? ¿En sangre o en líquido cefalorraquídeo? Y es una prueba más sensible. Muchas veces nosotros en el laboratorio hemos reportado tinta china negativo, y hasta la prueba molecular las hemos sabido reportar negativo. Pero ¿qué cosa es lo que te salvaba? El antígeno de criptococo, porque el antígeno de criptococo es más sensible. Pero como siempre también les digo a mis colegas, ¿qué cosa es lo que manda la clínica? O sea, si tu clínica te dice, este es un paciente que tiene cefalea, que es irritable, que es VIH, que tiene rigidez de nuca, tú le tomas el líquido cefalorraquídeo y te sale negativo y tú dices, bueno, puede ser algo viral, ya le voy a hacer estudio viral, ya te sale negativo, porque bacteriano no va a ser. Porque generalmente ese líquido es así, es claro o es antocrómico, ¿no? Medio amarillento, pero bacteriano no es, porque el bacteriano sale purulento. Generalmente los bacterianos salen purulentos. Entonces tú vas a decir, bueno, mi clínica dice que esto puede ser, ¿no? Entonces ya, supongamos que te llega el resultado del laboratorio y la doctora Cuche te saca tinta china negativo. Dices, está mal ese resultado, no es, no sé cuánto, ya. Le voy a pedir prueba molecular porque la doctora tiene su laboratorio molecular negativo, está terrible, el resultado no sirve, no sé cuánto, ya. Tu prueba más sensible es el antígeno de criptococo. Para esos casos sí me va a ayudar bastante. Nosotros en el hospital ahorita ya hemos vuelto a implementar el antígeno de criptococo porque sí estamos encontrando casos, así como les decía, ¿no? Hemos tenido casitos de VIH en donde la tinta china, la prueba molecular resultaba negativa y teníamos que hacer el antígeno de criptococo. ¿Ven? Y el problema es que lo que es más sensible es el cultivo, pero acá el cultivo no crece tan rápido, por eso dicen acá 72 horas después todavía. El antígeno de criptococo te sale en 2 horas. Súper rápido, una molecular en 1 hora, el directo en 30 minutos, pero en este no. Entonces el cultivo tú tienes que sembrarlo, esperar que crezca, y por eso dice a las 72 horas tú recién vas a poder ver crecimiento a una temperatura de 37 grados. Y como se ven acá dice colonias mucoides brillantes sobre el agar saburodextroso, ¿no? Son poco elevadas, de bordes continuos. Se les dice como si fueran de la leche cortada, no sé si han escuchado, si han visto la leche condensada, tiene esa característica como de leche condensada las colonias de criptococos. Otra de las cosas que tiene criptococos es que también produce urea positivo, es uriasa positivo y de esa manera también lo puedes diferenciar contra las otras cándidas. Ahí están los famosos dermatofitos. Su nombre mismo me dice, son los hongos que le va a gustar la queratina. Entonces, ¿dónde tengo queratina? En la piel, en el cabello y en las uñas. Entonces, estos son los honguitos más frecuentes. Es lo que más me llega. Aquellos que quieren ser dermatólogos y se van a trabajar en la parte pública, hartos hongos van a ver. Porque eso es lo que más llega a la consulta. Doctora, me salió el honguito en la uña, el honguito. Doctora, tengo el pie de atleta. Nosotros hemos visto por qué. Porque mis colegas los dermatólogos también rotan por laboratorio 1 mes para ver exclusivamente cultivos de hongos. Entonces ellos se especializan o ven toda esta parte de los hongos y les llama la atención eso. Pues entonces rotan por laboratorio. Entonces en el laboratorio ellos nos ayudan con la toma de muestras, porque varias veces al dermatólogo le decimos, ya, tú te encargas de hacer la toma de muestras, ¿no? Le damos el material al paciente y el paciente va donde el doctor y ya el doctor va con su residente y como el residente todo quiere aprender, ya, pues ahí tú mismo eres, ¿no? Tú tomas la muestra, ¿no? Entonces pasa eso y eso es lo que más nos viene. Y en la época de verano es con mucha más razón, porque como todo el mundo utiliza sandalias, ahí recién te das cuenta que si tienes el hongo en la uña o no, ¿no? O el pie de atleta, por ejemplo. Entonces ahí están nuestros honguitos, ¿no? Los 3 patógenos más frecuentes, las familias de interés, Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Lo que te causa la tiña corporis, capitis, cruris, pedis y onychomicosis. Yo he tenido oportunidad de ver bastante tiña, capitis en los niños, en el serum, por ejemplo, porque no sé si compartían el peine, la toalla, no sé, pero a los niños se les era más evidente. ¿Por qué? Porque tú le ves un hueco en la cabeza, ¿no?
Entonces, ¿por qué no crece en esa parte del cabello? Doctora, está con alopecia ese niño, nada, tiene un hongo ahí metido, ¿no? Entonces, cuando nosotros decíamos, lo que tenías que hacer era darle un champú, ¿no? Que a nosotros nos daban, ¿no? Decían, doctora, ese es el champú exclusivo para los honguitos en el cabello. Ah, perfecto, ya, pues se le daba su medicación al niño, entonces ya se le prescribía, ¿no? Pero miren ustedes, ¿ah? Es bastante frecuente, ¿ah? No, sobre todo a los varoncitos se les ve como tienen el cabellito corto, entonces se les nota clarito el hueco, ¿no? A diferencia de una niña que es un poquito más difícil, pero igualito, tú le levantas el cabello y ahí le vas a ver todo el hueco ahí. Bueno, para la toma de muestra es justamente en esos lugares donde no está creciendo el cabello, tengo que coger con una pinza. Entonces tengo que coger de la raíz, porque tengo que coger de la raíz el cabellito y verlo al microscopio. Y eso lo veo con el cow watch. En la uña. Tengo a mi paciente que tiene su hongo de uña. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que estar raspando. Con el bisturí se hace un raspado y se coge el polvito. Por eso que el personal tiene que estar con su mascarilla, con lentes protectores, con su gorro, guantes, para realizar la toma de muestra, ¿no? Y si tengo de piel, va a depender de la piel, porque en la piel muchas veces la piel donde está el honguito está engrosado. Entonces, si puedo yo raspar, lo raspo. Si no se puede raspar, si es una manchita, por ejemplo, los niños tienen bastante frecuente esta, ¿cómo se llama este hongo? Malacesia, por ejemplo. Los niñitos en el rostro tienen ahí unas manchas blancas hipocrómicas, ya, eso es malacesia. Y muchas veces las malacesias tienes que ponerle su cinta scotch nada más. No le vas a raspar, ¿no? Porque no tienen dónde raspar. Simplemente pones la cinta scotch y eso lo llevas al microscopio. Así como cuando hicieron su test de Osiuros, el test de Graham, sacaban, pero claro, en este caso los cintascos lo ponían en el anito del bebé, ¿no? Acá no, es en donde uno ve la lesión, ahí uno evalúa. Y a esas muestras, menos a la de la cinta Scotch, la tengo que cultivar. Entonces también igual el cultivo tengo que dejarlo de 7 a 15 días para ver el crecimiento. Entonces cuando ustedes me dicen, doctora, quiero ver mi avance del hongo, solamente te puedo dar el directo. Pero en el directo yo solo te voy a decir, estoy viendo IFAS. Eso es todo. Más no te puedo decir, te tengo que decir, regresa entre el día 7 y el día 15 para que veamos los resultados. ¿Ven? Miren así como se toma, ¿ven? Así se toma la muestra con el bisturí, se toma el raspado y en el cabellito tengo que coger con mi pinza, pues no tengo que sacar ahí todos los cabellitos, que encuentre varios cabellitos. Eso. Otra de las condiciones que se le da, por ejemplo, si es que tengo que tomar una muestra del honguito, no le debo cortar la uña al paciente. A veces los pacientes ya van donde el podólogo y ya vienen con la uña cortada. Entonces ya no tienes opción donde tomar la muestra. Ya más bien le voy a lacerar, le voy a dañar. Entonces tengo que decirle, señor, ¿sabe qué? Va a tener que venir en otro momento, tenemos que esperar que le crezca la uña, si no, ¿cómo le tomo la muestra? A veces los pacientes me reclaman y se quejan. Lo otro, que me vienen con las uñas pintadas, por ejemplo yo, por ejemplo, ya. No, o sea, si hay sospecha de hongo, no puede estar con la uña pintada, entonces tiene que quitarse el esmalte. Y eso no se va a hacer en el laboratorio. Entonces eso también es una indicación que se le debe de dar al paciente. Nosotros como médicos, cuando sospechamos, si bien es cierto, le decimos, ya señor, vaya al laboratorio que le van a dar las indicaciones, ya. Pero nosotros también ya le podemos ir dando el alcance, ¿no? ¿Qué más? La crema. A veces hay pacientes que ya se están colocando su crema antimicótica ya. No, no puedes, porque ya se puso la crema, de nada sirve ya hacer el cultivo, porque ya no va a crecer. Es que ya se pusieron la crema, entonces no tiene sentido. Tiene que ser antes que le inicien el tratamiento. Porque mis colegas dermatólogos no sé qué mezclas usan y dicen, no, sí, vamos a utilizar esta mezcla, no sé cuánto, la terbinafina, etcétera, ya, lo que tú quieras. Pero primero le tomas la muestra y después el tratamiento. Una vez que inician el tratamiento ya no tiene sentido, porque el cultivo va a salir negativo, no va a crecer. ¿Ya? Eso es importante. Ah, y lo otro, también venir con los pies limpios. Si es posible que se laven los pies en su casa, ¿no? Yo me acuerdo de una técnica el otro día, una paciente contó y dijo, doctora, a mí me han dicho acá en el laboratorio que no es necesario que me bañe ese día para que me tomen la muestra. ¿Quién le habrá dicho esa indicación? No puede ser. No, señora, más bien usted ya venga con el pie limpio, ¿no? Con el pie limpio para poder tomarle la muestra. Y es mejor que tenga ya el pie limpio, ¿no? Porque si no lo tiene, igualito tenemos que lavarlo, limpiarlo y poder tomar la muestra. Porque ustedes van a decir, doctora, pero no es una bacteria, claro. Pero igual se me va a contaminar esa muestra. Entonces yo tengo que también tener una muestra limpia para los honguitos. ¿Ven todas las indicaciones que hay que tener en cuenta con los hongos? Terribles son los hongos. ¿Ven? Entonces, esto es lo que yo veo.
Entonces cuando yo hago mi KOH y de esa muestra yo le hago el raspado, finalmente yo lo que observo son hifas. Entonces yo solamente te voy a decir, presencia de hifas, nada más. Y ahora viene lo interesante. Entonces ya, ¿qué pasa si ya mi honguito creció? Mi honguito ya creció, mi agar saburó, y ahora yo lo voy a llevar al microscopio y aquí está. ¿Ven? Acá tengo mi honguito, creció en el saburo, miren, por arriba, por atrás, este por arriba y este por detrás, por debajo. Entonces son colonias algodonosas de color blanco, pero que tienen un pigmento rojo en el reverso, por eso es rojo de rubrum, Trichophyton rubrum. ¿Y cómo lo voy a ver al microscopio? Por eso dicen que esta es la macroscopía. Y la microscopía, miren las hifas. Tiene sus hifas con tabiques. Y estas estructuras chiquitas que están saliendo se llaman microconillas. Pero esas microconillas tienen forma de una pera. Por eso dice acá, microconillas piriformes, ¿ven? Forma de una perita. Microconillas piriformes. Este es Trichophyton rubrum. El otro honguito, Trichophyton mentagrophytes. El Trichophyton mentagrophytes, la característica que tiene son colonias pulverulentas acá, o tipo de la tiza de yeso que utilizaban a la antigua, ya esa misma textura tiene, ¿no? Granulosas, blanquecinas, y que en el reverso tienen este pigmento amarillo parduzco. Cuando yo lo vea al microscopio voy a observar esto, hifas septadas. Ahora no veo las hifas, pero lo que sí estoy viendo son macroconillas. Miren estas macroconillas acá. Esta es una macroconilla, ¿no? Y tiene aquí sus microconillas en formas de racimos. Son bolita ya. Microconillas esféricas en racimos. Esta es una macroconilla. Bonito, ¿no? Y sus espirales, mira, acá también tiene espirales. El Trichophyton mentagrophytes. Entonces, por estas características, yo diría, estoy viendo un Trichophyton mentagrophytes. Tonsurans, este otro hongo, miren acá, el agar como se ven las colonias, tipo cráter, o sea, como un cráter acá, ¿no? Membranosas, acartonadas. Y si yo lo quiero ver al microscopio, hifas septadas, y tiene sus microconillas en forma también de perita y en raqueta. Esta de acá se llama una clamidospora, ¿no? Que es como una extensión aquí, ¿no? Que tiene como es una extensión como si fuera de la hifa, una clamidospora. Acá están sus clamidosporas, sus microconillas en forma de perita. Entonces, esto es tonsuras. Luego están los microsporum, canis, miren. Las colonias son blanquecinas con pigmento amarillo, naranja en el reverso, y miren sus hifas, tienen sus hifas también tabiques. Esta es una hifa. ¿Y esto qué son? Macroconillas. Macroconillas fusiformes. Y tienen tabiques transversales, miren acá tienen sus tabiques. Y otra de las cosas más, no sé si se dan cuenta que aquí tiene como unas bolitas alrededor. Tienen excrescencias en la superficie. Este es canis. Gypsium, miren acá cómo se ve el gypsium. Colonias algodonosas o puberulentas, esto es cuando yo lo veo macroscópicamente. Sus hifas son septadas y miren las macroconillas acá. Imágenes macroconillas. Solamente tienen tabiques y la superficie está completamente lisa. Que esa es una pregunta de examen siempre. ¿Cuál es la diferencia entre gypsium y canis? ¿Quién tiene las excrescencias? Canis. Ahí está. ¿Quién es liso? Gypsium. Y el otro, Epidermophyton flocosum. Este es otro tipo de hifas también. Miren acá, son hifas también septadas. Y miren aquí sus macroconillas. Dice que las macroconillas tienen las características como si fuera la cola de un castor. El primo de las ardillas, la ardilla la tiene su cola doblada, pero el castor lo tiene así paradito, para arriba. O también les dicen como si fueran las maracas, ¿no? Como las maracas de ese instrumento de salsa, ya, igualito de acá, ¿no? Las maracas. Hifas septadas, macroconillas grandes en el extremo distal, romo y ancho. Las colonias son aterciopeladas o finamente puberulentas con pliegues en el centro, de color amarillo azul. Este es el documental, que yo les sugiero que lo vean, ¿eh? No será ahora, tómense su tiempo, después del curso, todo ya, mírenlo porque es bonito, es bonito. Y finalmente el hongo dimórfico. ¿Por qué se llama dimórfico? Di significa
significa dos, tiene dos formas. Y esas formas van a ser, ¿por qué? Por la temperatura. A 37 grados, te pregunta de examen, 37 grados se comporta como levadura. En cambio, de 22 a 26 es filamento, que es la temperatura ambiente. Por eso que nosotros los honguitos los tenemos que guardar en esas dos temperaturas. Los hongos, estos hongos están distribuidos en la naturaleza, en el suelo, vegetales, excreta de animales. Por eso que no me gustan las palomas. No sé, yo detesto que la gente esté dándole comidita a las palomitas, y las palomas en sus heces tienen hongos. Y esos hongos nosotros los podemos adquirir por vía inhalatoria. Entonces tengan cuidado, por eso a mí no me gustan las palomas. Al que le gusta hacer deporte de aventura, doctora, a mí me gusta ir a ver las cuevas de no sé cuánto, por ejemplo las cuevas en Tingo María, ya, ojo. Sugiero que se pongan su mascarilla, porque en las cuevas, ¿quiénes están? Los murciélagos. Y los murciélagos en sus heces también hay hongos. Y nosotros podemos adquirir esos hongos por vía inhalatoria. Ahora usted me va a decir, doctora, pero yo no tengo nada. Sí, es cierto. Como nosotros somos inmunocompetentes, probablemente no hagamos la enfermedad, a comparación de un paciente que tiene alguna inmunosupresión. Por ejemplo, un VIH, un diabético, un oncológico. Ellos fácilmente se meten el hongo y al toque se genera la enfermedad, y eso muchas veces termina siendo causa de muerte. ¿No? Tengan cuidado. Entonces tenemos aquí honguitos que van a ingresar bajo la forma de microconidias, y con nosotros se quedan en forma filamentosa y pueden presentar una infección sistémica. Quienes están aquí? Paracoccidioides brasiliensis y el histoplasma capsulado. El histoplasma es el hongo donde están de los murciélagos. Y este es el otro honguito clásico que se llama Sporothrix shenki, que le dicen que es el hongo de los jardineros. Sobre todo está en las plantitas que tienen espinas, las rosas, por ejemplo, ¿no? Tan bonitas son las rosas, pero también pueden dañar ahí. Entonces puede producirse una inoculación traumática y por ahí ingresa este honguito, ¿no? Entonces ahí tenemos la imagen. Generalmente paracocide, como su nombre lo dice, se ve más en Brasil, pero aquí también en Perú lo tenemos en la zona de la selva. Iquitos, toda la zona del límite con Brasil, ahí está presente este tipo de hongos. Nosotros hemos tenido oportunidad de ver varios pacientes que nos han venido derivados de estos lugares al hospital. Y muchas veces los hemos visto en muestras de esputo, como esta imagen de acá, miren, así un lavado broncoalveolar que teníamos esporas de diferentes tamaños, ¿no? Esporas con paredes gruesas de varias gemaciones. Entonces cuando veíamos eso, nosotros decíamos, eso parece un paracoccidioides, porque es un examen directo. Cultivo, saburó, ok. Ahora dejemos en el cultivo el agar saburó, a ver, veamos el crecimiento. Si tú lo tienes a 37 grados, este es otro tipo de agar que se llama BHI, agar infusión cerebro-corazón, ¿ya? Entonces, coges tus colonias y lo visualizas con el azul del lactofenolar, 37 grados, que es la forma de levadura, y miren que voy a observar, esporas multigemadas, miren, esta espora gigante con sus múltiples gemaciones, que adoptan como si fuera el timón de barco, y si tuviera dos orejitas, sería como el ratón Mickey, por eso se le dice acá, orejas de Mickey, ¿ya? Paracoccidioides brasiliensis. El cuadro clínico del paciente me hace cuadros respiratorios, otra cosa que me hace baja de peso. Muchas veces siempre piensan por la parte oncológica. Yo me acuerdo mucho de un paciente que tenía 55 años, que había bajado de peso, y además de eso estaba teniendo caída de dientes. Y se da cuenta que tiene como un tumor en la zona del paladar blando, ¿no? Acá al fondo. Entonces cuando él se palpa y dice, oye, esto parece un tumor, a lo mejor voy al hospital. Entonces cuando va al hospital, lo evalúan y al inicio pensaron que era un cáncer. Entonces tomaron una biopsia. Y cuando se les realiza la biopsia, el anatomopatólogo se da con la sorpresa que está viendo hongos. Y les dice, manden esto cultivo a microbiología. A veces los colegas también se olvidan del laboratorio, ¿no? Entonces no nos envían muestras. Entonces, porque muchas veces con los hongos, con este tipo de hongos, se tiene que mandar tejido, tenemos que mandar biopsia. Entonces después me mandaron una biopsia al laboratorio y salió que era paracoccidioides brasiliensis, ¿no? Pero no era ninguna neoplasia, o sea, aquí el paciente tenía que manejarse con su tratamiento. Este es el famoso histoplasma capsulatum. Generalmente yo lo he visto más en pacientes inmunosuprimidos, y he visto así esas imágenes.
y muchas veces de la médula ósea. O sea, es que los pacientes llegan con fiebre de origen desconocido. Nunca me voy a olvidar de un soldadito que venía también de la selva y tenía VIH. Y él no sabía que tenía VIH. Por eso les decía, VIH es un virus, es un retrovirus que muchas veces pasa desapercibido, no tiene cuadro clínico, nada. Entonces a veces uno ni se da cuenta. Entonces, me acuerdo de este soldadito que vino con fiebre y en los estudios los médicos dijeron, hagámosle un aspirado de médula ósea. Y en el aspirado de médula ósea, dentro de la célula inmadura, ahí observamos las levaduras. Un montón de levaduras. Y eso es histoplasma. Automáticamente ya es histoplasma. Ya cuando nosotros lo vemos es histoplasma. Y de ahí, bueno, si lo dejas sembrar con tu agar seguro a 37 grados, a 26 grados, y a 26 grados, ¿qué vas a observar? Las hifas trabeculadas, a temperatura ambiente, ¿no? Con sus macroconillas, ¿ves? Sus macroconillas tuberculadas y sus hifas. Ahí está. Y el famoso Sporotrix schenki, ¿no? Mi Sporotrix schenki, que es el honguito de los jardineros. Este es un hongo subcutáneo porque va por la vía subcutánea y ataca sobre todo la parte del sistema linfático. Por eso que el paciente, ¿qué cosa va a presentar? Adenomegalias. Desde la zona de la lesión en el brazo tú vas a ver bultos, vas a estar palpando bultos y el paciente le dice, sí doctora, mira, acá tengo un bulto. Luego tiene otro bulto y otro bulto y otro bulto. Y dices, y esto está raro, ¿no? Porque dice, ya esto es un cáncer, doctora, una leucemia, un linfoma, muchas veces los confunde. Pero cuando uno le pregunta los antecedentes, por ahí a uno puede sospechar que puede ser un hongo. Entonces hay que tomar una biopsia. De todas maneras hay que tomar una biopsia y en la biopsia es donde se encuentra esto, ¿no? Eso de aquí es a 26 grados y miren las hifas, miren sus hifas y sus conillas. Las conillas se disponen como si fuera la flor de la margarita. No sé si conocen a la flor de la margarita. ¿Sí la conocen? De los dibujitos animados, ¿no? El dibujito animado cuando el muñequito decía, ¿me quiere? No me quiere, ¿me quiere? No me quiere. Ya, esa es la margarita. Entonces de esa manera se disponen sus conillas. ¿Ya? Y cuando está en fase de levadura, adopta esta forma tipo quemación, ¿no? Algunos me dicen que parece como un cigarro, parece como que bueno. ¿Ven? Así. Listo. Eso, chicos, es lo que quería mostrarles. Así que tienen bastante para distraerse. Tomen todas las fotos que puedan y con eso terminamos. Ahora les pongo en la clase, también se las voy a poner. En la clase también está colocada, la clase teórica sí ya está colocada y muchas de las imágenes son de la clase teórica, si se habrán dado cuenta. ¿No te dan chiquitas para el examen práctico? El práctico arranca desde virus, ¿no? Todo está fácil, pues. El virus tiene que correrse los cuerpos de inclusión, ¿no? O sea, si hemos hablado de cuerpos de inclusión, los tipos, dónde están ubicados, ¿no? ¿Qué cosa es el efecto citopático? ¿Qué virus lo produce el efecto citopático? Después nosotros hemos hablado de las pruebas, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas diagnósticas que utilizamos para virus? La serología, ¿no? La serología y las pruebas moleculares. Y luego toda esta parte de honguitos que también resulta ser interesante, ¿no? Sobre todo la forma, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de pincel, ¿quién lo tiene? Lo dije. Ya comenzamos los problemas ya. Penicillium, claro. ¿Quién es el hongo más frecuente que me produce, el hongo ambiental más frecuente que me produce las enfermedades? Aspergillus fumigatus. No, ese es clásico y eso yo lo voy a preguntar en el examen, ¿no? Entonces, claro, que en el examen yo les voy a, no en el práctico, ¿no? En el teórico, pues yo les voy a poner todo un casito, una historia y todo lo demás y ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué necesitas para el teórico, doctora? Para el teórico ya les estamos diciendo ya. En la clase yo les voy a seguir diciendo, hasta las que me voy acordando, ¿no? Porque ahora solamente son 10 preguntas nada más, pues. Pero las fijas. Las fijas. Las finitas para su grupo favorito. Para su grupo favorito. De hecho que les voy a poner el Sporotrix schenki. Es así. Sporotrix, sí. Para prepararnos para el examen. ¿Qué casos clínicos? Digo que nosotros Sí, doctora, el examen se dijo que ya sin nota, lo dije al principio. Ay, pero no olvidó el tiempo y mira, ya usted es la última clase.
Entonces por eso cambia esos dos ojitos de En el teórico nos podría O díganos poner qué que caso es aspecto de Margarita. ¿Cómo? En el teórico nos puede poner que es aspecto de Margarita. Claro, se da cuenta de todo que se da cuenta, así más o menos. Pues. No te va a poner todo un historia y te vas a decir, directo, se ve esto, cultivo, tal cosa, ya. Tengo un ejemplo de la historia que pondría. Por ejemplo, ¿no? Como en el caso de Sporotrichenki, ¿no? De jardinero ya. Jardinero que tiene, que se palpa lesiones a nivel de brazo. Entonces dice, ya, lesiones a nivel de brazo, ya. Que tiene como nódulos o tumores a nivel de brazo, porque eso describen los pacientes, que no duele. Generalmente no duele. Entonces, al examen se le observa que se hace una biopsia y se manda a cultivo. Y en el cultivo, a 37 grados, a 26 grados, porque son IFAs, a 26 grados estás observando la IFA con sus condiciones en aspecto de Margarita. Diagnóstico, ¿cuál es? Es Sporotrichenki. Algo así. O del paracoccidiomicosis, que les acabo de decir, ¿no? Granjero de Iquitos que viene a la consulta porque tiene un tumor a nivel de paladar duro, paladar blando, que ha bajado de peso, caída de dientes, se le toma una muestra de esputo y le encuentras esporas con múltiples gemaciones. ¿Qué sospechan? Paracoccidioides, pues, ¿no? Paracoccidioides brasileña. Algo así. Para el 02, ¿ven? Así va a venir, ¿no? O los aspergillus fumigatus también es bastante clásico, ¿no? Que yo hablé de un paciente, por ejemplo, acá no lo he mencionado, pero se estuvo hablando bastante del famoso hongo negro. ¿Quién es el hongo negro? Mucor. Mucor es el grupo de los crisópodos, de todo eso, ya, eso vamos a mencionarlo en la clase, porque sí también tiene bastante relevancia. Yo lo estoy viendo bastante quienes en población diabética. Los diabéticos me están viniendo con pacientes que tienen, dicen, dificultad para respirar, oler. Entonces cuando el otorrino evalúa, muchas veces se está observando ahí que hay una lesión negra. Entonces uno dice, toma biopsias de ese lugar, y muchas veces es mucor. Y generalmente mucor es mal pronóstico con el paciente, no tiene buen pronóstico. Entonces eso por ejemplo sí lo estoy viendo bastante. Y de los honguitos ambientales, el aspergillus clásico. Es lo mínimo que debe recordar, ¿ah?